Y bueno, ya saben ustedes que definitivamente los tiempos cambian, pero los comportamientos también. Y hoy estamos sometidos a una cantidad de estereotipos y de nuevos paradigmas con respecto a lo que es nuestro, lo que debe ser nuestro físico y lo que es nuestro comportamiento alimentario y perseguimos una cantidad de parámetros de belleza que cada vez se van transformando y modificando mucho más. Y allí hay una gran cabida para el tema de los trastornos de la alimentación. Cada día vemos más personas que están viviendo y que están sufriendo este tipo de trastornos. Estos trastornos no solamente tienen que ver con la comida, sino que están relacionados con el comportamiento y los hábitos de pensamiento y esas creencias que las personas tienen a través de su propio estereotipo de belleza y también con su aspecto cómo comer, cómo ser más sanos y un nivel de perfeccionismo que casi que nos ha llevado a unos grados de obsesión un poquito muy altos y nos ha enfermado. Y ya hoy tenemos unos diagnósticos establecidos de ciertas enfermedades que son de las que vamos a hablar hoy, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Hay diferentes trastornos, ya ustedes han escuchado, la anorexia, es muy común escucharlo, a veces la gente lo utiliza de una forma popular diciéndole a alguien anoréxico, anoréxica, pero a veces no sabemos en realidad a qué se refiere este término. Está la bulimia o la bulimia nerviosa, está el trastorno por atracón, eso es comer en exceso, y también está un trastorno que es por evitación o por restringir esta ingesta de comida. Vamos a diferenciarlo porque quiero que esta sección hoy se termine, pero con claridad para ustedes y que sepan diferenciar estos diagnósticos. La anorexia nerviosa, empecemos por ella. Estas personas comen muy poco, pero comen muy poco a propósito. O sea, ellos tienen la intención de no comer casi porque no quieren subirse de peso. Su intención es llevar su peso a un nivel muy, muy bajo, incluso por debajo de los límites. Estas personas tienen un miedo grandísimo a aumentar de peso y sobre todo el miedo que más les atormenta es el miedo a verse gordos o verse gordas. Tienen una imagen corporal y una percepción de su imagen corporal distorsionada, tanto que se pueden mirar en el espejo y no están viendo la realidad, sino que se están viendo incluso gordos cuando están muy, muy delgados. Su imagen no coincide con la imagen que los demás tienen de ellos. Estas personas son muy estrictas sobre qué comer, qué cantidad. Entonces son aquellas personas obsesivas. No, yo ya me comí la harina del día. Ya no, solamente 3 cucharadas porque son más de tantos gramos. Entonces tienen un monitoreo permanente de esas métricas de la alimentación. Piensan en los alimentos todo el tiempo y piensan en las calorías con todo el tiempo. Si alguien les dice, te invito a comer, en su mente no está, uy, gracias, es un detallazo, qué halago, me estás conquistando, me estás enamorando. No, aparece cuántas calorías, y esta persona qué es lo que me quiere, es engordar o qué. Entonces son personas que rayan en el trastorno y en los comportamientos de tipo obsesivo a nivel de su pensamiento. Ayunan o hacen demasiado ejercicio, a veces utilizan laxantes, diuréticos, a veces utilizan enemas, pero bueno, vamos a diferenciarlo de la bulimia. Entonces la anorexia es una, aquí están pendientes de esa comida, de no comer, del exceso calórico y tratan de evitarlo al máximo, pero en la bulimia nerviosa, ¿qué es lo que pasa? Estas personas comen demasiado y sienten que pierden el control, o sea que hacen esos atracones de comida, donde se llenan y le parece que ese saco no tiene fondo. Y ese es el trastorno por atracón. Pero, ¿cómo lo compensan? Entonces hacen algunas cosas para compensarlo y estas personas fácilmente a la mitad de una comida o al final se van al baño y vomitan, pero se provocan el vómito por haber comido en exceso y estos vómitos se denominan purgas, es como limpiarse de eso que acaba de intoxicarlos. Usan laxantes, usan diuréticos, usan pastillas para bajar de peso, así que pilas cuando ustedes vean que sus adolescentes tienen en sus cajoncitos o en sus haberes, tienen algunas pastillas o cosas que son laxantes, que son diuréticos, tengan cuidado, así sean productos de origen natural, porque están entrando en un comportamiento para poder evitar ese aumento de peso. Se juzgan a sí mismos de una forma impresionante y se basan siempre sus comentarios en el aspecto corporal y en el peso corporal. Esas personas con bulimia también tienden a comer más que la mayoría de las personas y recuerden que siempre van a intentar compensarlo a través del hay otro trastorno, es el trastorno por atracón. Entonces la persona que tiene ese trastorno por atracón es una persona que simplemente
come sin control y lo hemos visto muchas veces y no pueden parar de comer y si les sirve más comen y le llega el postre también y asisten que se revientan, pero pueden comer. A veces están cuidándose su peso y salen en la noche cuando nadie los observa, porque eso es clave con ellos, que la gente no se dé cuenta que están comiendo más de la cuenta y salen a la nevera y la asaltan y comen y comen y comen sin parar. Se puede acabar el arequipe y al otro día ya no hay nada, absolutamente nada. Estas personas ingieren grandes cantidades de comida, incluso cuando no tienen hambre y se sienten culpables. Aparece la culpabilidad siempre diciéndole, mira, la embarraste, comiste demasiado. A menudo suben de peso y pueden tener mucho sobrepeso. Muchas personas con este trastorno también comen más deprisa que lo normal. Entonces, pilas con sus hijos adolescentes cuando se sientan al comedor y en 5 minutos ya han terminado, porque esas personas comen con este comportamiento de atracón. Comen demasiado, se satisfacen demasiado rápido. A diferencia de la gente con bulimia nerviosa, que es lo que hablábamos antes, estas personas no vomitan de forma voluntaria. Estas personas no usan laxantes, no hacen ejercicio y no hacen actividad física exagerada para poder compensar eso que les está pasando. Y hay otro trastorno, que es el trastorno de evitación. Entonces, las personas que tienen el trastorno de evitación son personas que han logrado consolidar en su mente una creencia no adaptativa con respecto a la alimentación. No les interesa, evitan la comida por varias razones. Pierden peso, no aumentan peso según lo esperado, pero no temen aumentar de peso. Ese no es el problema de ellos. No tienen ese miedo a aumentar de peso, tampoco tienen esa obsesión por bajar de peso, pero tienen una relación que no es sana con la comida. La evitan, les genera asco, el sabor, la textura, el color de la comida. Tienden a atragantarse con un alimento, alguna vez les puede haber ocurrido y eso les hace llegar a sufrir incluso momentos de asfixia por aspiración cuando se tragan esas comidas de forma inadecuada. Esas personas tienen otro tipo de trastorno que no tiene que ver mucho con el tema de la imagen corporal, pero sí tiene que ver mucho con esa relación que establecieron a través de la infancia con la comida. A veces fueron los papás, o escucharle a los papás hablar mal de tal alimento hace que le cogiera un fastidio. A veces sentir esa textura de los alimentos, y es que eso, algo me pasa en la boca, me sabe horrible, es que siento horrible, o no quieren ni siquiera masticar. Tiene asociación mucho con esos patrones de crianza y esa forma que aprendieron para concebir la alimentación y los alimentos dentro de su vida. Mucha culpa en este comportamiento alimentario tienen los padres, pero podríamos decir que hoy en día quienes tienen mayor culpabilidad en estos comportamientos en nuestros chicos son las personas que influencian en la comunicación de una forma negativa sus comportamientos alimentarios. Esa persecución de modelos de imagen perfecta, esa persecución de ideas y estereotipos de belleza inadecuados han llevado a que nuestros adolescentes caigan en ese error, pero nosotros mismos también como adultos hemos llegado a caer en ese error. Este es el tema del día. Vamos a invitar a mis compañeros porque yo sé que todos tenemos mucho que decir con respecto a esto y tenemos mucho por hacer para poder ayudar a la gente que nos rodea, dándoles una imagen adecuada y sana de cómo manejar su peso corporal. Yo no sé con quién. Hoy estamos. Tatán creo que está con nosotros hoy aquí en el estudio. Entonces, Tatán, yo no sé si te boto la pelota a ti de una vez para que nos ayudes a redondear el tema. ¿Tienes alguna inquietud con respecto a esto? De pronto has visto amigos, amigas, tú que te mueves mucho en el tema de los medios, sabes cómo es el tema y a veces nos parece que esos comportamientos inadecuados y obsesivos con la alimentación los tendemos a normalizar, que por la belleza, que por el trabajo, que porque en la cámara nos aumentan tantos kilos, una cantidad de cosas, y sé que tú nos podrías compartir bastante con esto. Tatán, te dejo la palabra. Martín, buenos días, hermano, qué rico saludarlo y iniciando esta semana con toda la actitud. Pues Martín, miren, para nadie es un secreto que claro, cuando uno está en un medio que le exige estar bien ante todo el público que lo está viendo, pues sí suelen pasar este tipo de enfermedades, más que todo de la bulimia y la anorexia, que son como los temas que de otra manera se ve reflejado digamos, en mujeres. Pero no solo eso, en el mundo del modelaje, en el cual también he podido tener como esa experiencia o estar vinculado en eso, sí que se ven muchísimo más, pues porque anteriormente siempre exigían un estereotipo y unas medidas perfectas para poder estar en una pasarela. Afortunadamente,
ya los tiempos han evolucionado un montón, Martín, y todo hay que decirlo. Digamos, a pesar de que todavía se siguen presentando este tipo de trastornos, ya creo que la sociedad y los estereotipos han cambiado un montón. Te lo quiero preguntar ya desde el punto de vista más profesional. ¿Realmente tú crees que la bulimia y el trastorno alimenticios están igual de fuertes a lo que era en los 50, 60, ahorita en este tiempo del 2023, que ya estamos en pleno siglo XXI, no? Mira, Tatán, las estadísticas dicen todo lo contrario, o sea, no hemos mejorado, sino que por el contrario hemos empeorado. Y la razón para que se haya empeorado el tema es porque se ha normalizado. Entonces ya las personas que antes, si ustedes se dan cuenta, incluso hay páginas dedicadas a fomentar este tipo de creencias, pero también dentro de los hábitos saludables hemos caído en una trampa de los hábitos obsesivos. Entonces todas estas corrientes de deportistas, la vigorexia, por ejemplo, que es esa persona que compensa toda su alimentación con el ejercicio en exceso, las imágenes que nos acostumbramos a ver, porque así hablemos de que el sobrepeso o el peso normal no es el peso más estético. Digamos, una persona que tiene un índice de masa corporal, que es la medida con la que uno dice la persona está sana en peso y altura, pero a pesar de que la tenga normal y sana, la gente ese peso no lo hace ver estético, digamos, marcado con cuadritos, con rayitas y con tallas bajas. Entonces, pienso que todavía falta mucho y el tema ha empeorado es porque se ha normalizado ver a las personas así. Entonces, todavía estamos en un momento muy peligroso. Los padres que antes eran los padres de épocas anteriores que no se preocupaban por el peso, hoy todos los padres tratan de conservar incluso altos estándares de juventud. Entonces, esto, quererse verse muy joven y muy estético a la edad que ya pues, no corresponde verse uno tan joven y el metabolismo no ayuda tanto, esto genera obsesiones. Y entonces estas personas no llevan a la nevera los mercados que los niños a veces necesitan, sino llevan los mercados que los padres necesitan y acostumbran a sus niños a consumir este tipo de alimentos y en las proporciones que ellos dicen. Entonces ahí hay una diferencia y una brecha grande generacional, pero los niños están aprendiendo eso. El problema sigue siendo grave y necesariamente cuando alguien vea que los comportamientos alimentarios se vuelven de carácter obsesivo o de los que hemos hablado hoy, hay que de una consultar con profesionales. Aleja, yo sé que una preocupación de las mamás. Tú eres la representante de mamás aquí en esta sección. Entonces, una de las preocupaciones más grandes tiene que ver con los niños. ¿A ti cómo te ha ido con tu familia, con tus hijos, con sobrinos, con todos ellos? Y si tienes alguna pregunta, aquí estoy para responder. Martín, feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Este tema me parece muy interesante, no solamente por los adolescentes que nos ven, sino también por el tema de las mamás con los niños. Yo creería que ahora estamos hablando de que todavía vemos ese problema, pero también tenemos que resaltar que en redes sociales se vienen implementando muchas campañas o en muchas marcas donde vemos que incluyen también a mujeres con tallas grandes, entonces esto es algo bueno para las personas que estamos constantemente ahí en redes sociales. Con el tema de las mamás, pues vemos que hay mamás que de verdad sí son bastante estrictas con el tema de la alimentación, sobre todo a la hora de empacarle las loncheras a nuestros hijos, porque obviamente queremos que la alimentación de ellos sea muy balanceada y que consuman poco azúcar. Es tanto que uno va al mercado y ya, por ejemplo, lo que uno les envía como snack viene bajo en calorías, bajo en azúcar, pero también vemos mamás que ya pecan y hacen una alimentación ya demasiado estricta para estos niños que también están en una etapa de desarrollo y de evolución. ¿Qué tanto, o mejor dicho, cómo nos debemos de comportar las mamás al momento de comprar estos alimentos para nuestros hijos? Porque vemos que hay unas que se fijan todo el tiempo obsesivamente en esta tabla nutricional y dependiendo de las azúcares pues compran o no. Entonces, ¿hasta qué punto debemos nosotros de estar pendientes de esta alimentación complementaria que tenemos con nuestros niños? Yo pienso lo siguiente, mira, todo lo que se convierte como en camisa de fuerza, todo lo que se convierte en obsesión y una regla que no se puede romper,
puede terminar llevando a la persona a sentir culpabilidad en el momento que la rompe. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, como papá, yo tengo que enseñarle a mi hijo lo mejor para su vida. Entonces, de pronto le enseño a leer las etiquetas de los productos, a leer los componentes, a que no incluyan productos que tienen colorantes o productos que tienen azúcar o productos que tienen edulcorantes, porque también tienen su importancia en el campo de la enfermedad. Pero el tema es cuando uno raya en la obsesión. Entonces, el día que no se puede consumir de esa manera, el comportamiento cambia, es decir, una visita social. Entonces el niño se va a una fiesta, a la piñata, y allá no tienen el mismo nivel educativo que tienen en la casa. Y allá los alimentos nadie supo que era el que tenía, todo tiene azúcar, viene la torta, viene todo lo que, mejor dicho, y entonces la mamá le ha enseñado esa obsesión. Y él no come ese día en la fiesta porque tiene azúcar. Entonces, hay que enseñarle también mecanismos de compensación y que no se obsesione con las cosas. Una alimentación saludable, el azúcar, porque ahorita hay tanta campaña con el azúcar o con otro tipo de alimentos, pues porque ya los que estamos comiendo es en exceso. Un organismo sano que hace ejercicio y come los alimentos en medidas adecuadas, pues ya no se daña o no se va a enfermar, por lo menos por mano propia, ¿no? Sino porque está predispuesto a hacerlo. Pero el azúcar entra en nuestro organismo y nuestro organismo lo metaboliza. Es el exceso lo que daña. Entonces ya si comen dulces en la mañana, dulce al mediodía, luego el postre, luego esto, o si tiene una predisposición genética, ahí nos daña, ¿ya? El azúcar no es solo la bolsita de este azúcar pulverizada, sino que son todos los alimentos que tienen azúcar, y todos los alimentos en general tienen azúcar, y el azúcar en el cuerpo se metaboliza. Entonces estas obsesiones, cuando yo le prohíbo a un niño y le enseño a esto, también lo estoy limitando socialmente, también le estoy enseñando. Imagínense, la persona que no tiene dinero, un día tiene que comer lo que hay, pues hay que comer lo que hay, ¿sí me entienden? Pero entonces el niño dice, no, a mí no me den esto porque es que yo no acostumbro a comer eso. Entonces, ¿qué vas a comer, papito? O sea, ¿qué vas a comer si es que no tenemos sino para esto hoy? El arroz, la pasta o ese tipo de alimentos. Entonces, educación sin obsesión, con mucha orientación profesional. Dime, Tatán, ibas a Martín, decir algo. es que ya que estamos tocando este tema de la alimentación como tal, ahorita último hemos visto el tema de comer saludable. Entonces, realmente los trastornos, como tú lo has venido explicando, era que no, si yo me como una hamburguesa me va a engordar y voy y vomito, y eso ha generado una cantidad de bulimia y anorexia. ¿Tú crees que este tema que ahorita, bueno, o uno creería que ya que la gente es un poco más consciente, que la gente ya tiene como el tema claro de que no, venga, comer saludable es no dejar de comer, pero tampoco privarme de algunos manjares, por decirlo así, para poder tener un hábito mucho más tranquilo? Uno creería que al tener esa conciencia, la gente debería de haber disminuido en estos trastornos alimenticios. ¿O tú crees que el antes fomentar la comida saludable ha empeorado que las personas tengan más trastornos? Fomentar la comida saludable sin entrar en obsesiones lleva siempre a un buen camino, pero entrar uno también en el lado contrario, el desconocimiento total, y comer todo por simple placer, también es un mal camino. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. La gente que entra en el camino de la vida saludable también tiene que... Además, miren, no lo sé si escuchan estas palabras, pero la gente dice, ay, me he cuidado toda la semana, hoy voy a pecar. Entonces, cuando ya le ponen la palabra pecado, es algo prohibido, ¿no? Es algo que supuestamente moralmente, la moral alimentaria, no debería hacerse. Entonces se vuelve pecado. Y después de que yo me como un pecado, ¿qué ocurre? Hay remordimientos, hay sentimientos de culpa y hay algunas creencias de tipo no adaptativa. Entonces la persona entra en tristezas después de haberse disfrutado una gran hamburguesa deliciosa que se la comió con todo el gusto. Entonces va mucho también, hay algo que se llama mindfulness alimentario. Entonces en el mindfulness, por ejemplo, que es la atención plena de todo, entonces yo puedo enseñarle a mis hijos y aprender a comer de forma atenta y a saber lo que me como y saber lo que consumí, disfrutar ese momento presente del consumo, pero también debo aprender a poner límites, que la vida se trata de equilibrio. Es saber que yo me puedo dar un gustico hoy porque para el paladar es delicioso. ¿Quién va a decir que no es delicioso ese juego de sabores en la boca?
Claro que es delicioso, hay que aprenderlo a disfrutar, pero se disfruta en cantidades más pequeñas, o se disfruta ciertos días, o se disfruta equilibrándose también con vida sana, con alimentos sanos, bueno, cosas así, ¿no? Bueno, Mile, ¿estás por ahí? Ah, tenemos a Sofi. Sí, Martín, por aquí estoy. Bueno. Bueno, me dijeron que Sofi, entonces voy a hablarle a mi Sofi hermosa. Sofi, ¿qué has pensado? ¿Qué pregunta tienes con respecto al tema de trastornos de la alimentación? Pues mi Martín, me parece un tema bastante complejo, sobre todo porque creo que cada vez hay más personas que a edades muy tempranas empiezan a tener estos trastornos con la comida. Sobre todo yo creo que hay una situación que ha traído toda esta cultura fitness, por ejemplo, en la que se empiezan a, no sé cómo llamarlo, como a censurar algunos alimentos, y sobre todo cuando estamos en esa época del desarrollo de la adolescencia, pues que no estaría como tan mal consumirlos. ¿En qué punto, Martín, se empieza a desdibujar esa línea entre lo que es la comida sana, lo que efectivamente tenemos que darle al cuerpo, y lo que empieza a ser ya la obsesión de pronto o el fanatismo por estos movimientos fitness o saludables? ¿Cuándo se empieza a desdibujar, y sobre todo cómo un padre de familia puede acompañar ese proceso en casa? Mira, ese proceso, Sofi, como tú lo dices, se desdibuja en el momento en que caemos en algo. Primero en el sufrimiento mental, el sufrimiento emocional. No he debido comerme esto, no he debido hacer esto, no he debido hacer tal cosa. Pero también se desdibuja en el momento en que mi pensamiento se vuelve rígido, cuando caigo en el campo de las obsesiones. Quiere decir, cuando ya yo no permito que mi comida se salga de ciertos parámetros por ninguna razón. Entonces eso me limita en mi vida social, en mi vida personal, me limita también en el tema de recursos, porque a veces no hay recursos para todo. Comer excesivamente y obsesivamente saludable también implica ciertos costos económicos. Entonces yo debo saber que los alimentos, todos en general, yo no puedo decir satanizar ninguno, a menos que sean los elaborados químicamente por el hombre. Pero los que son naturales y todo lo que tenga un componente natural no lo puedo satanizar, tengo que aprender a equilibrar. Pero si ya cuando yo lo equilibro empiezo a sufrir porque no comí, o me empiezo a restringir porque no comí, pero eso me genera un dolor emocional, un dolor mental, en ese momento yo sé que estoy rompiendo los límites. También cuando empiezo a rayar en el plano del problema físico. Entonces una mujer, por ejemplo, en edad joven, está apenas desarrollándose, necesita un equilibrio y un balance en todas sus hormonas y metabolismos, y empiezo a deprimir algunas líneas de alimentación y a tener menos consumo en ciertos alimentos, en ciertos elementos que vienen en los alimentos, y le genera enfermedades físicas, desde alteraciones de la menstruación, alteraciones de la piel, alteraciones a nivel cognitivo, alteraciones a nivel intestinal de la microbiota, que es tan importante para mantener un estado anímico adecuado. Entonces, siempre que yo empiece a rayar en una obsesión, en un comportamiento repetitivo, obsesivo, sin control, y algo que me hace sufrir y me causa un dolor emocional, necesito ayuda. Los papás tienen que estar muy alerta con esto. Bueno, no le he hablado a Mile, pero bueno, invito a Mile a que nos participe en este tema. Mile, ¿tienes alguna pregunta? Gracias, Martín. Te quería hablar de temas específicamente. Digamos que las personas que estamos expuestas a las redes sociales, es muy común recibir críticas o recibir críticas de los de afuera. Eso también es normal. Todo el mundo va a salir a decirle a uno si está gordo, si está flaco, si está blanco, si está negro, si está lo que sea. Porque la gente anda por la vida mirando cómo destruye al otro. ¿Qué pasa? Y ahí el jaloncito de orejas, cuando esas críticas las recibe de las personas que están en su entorno. Llámese mamá, llámese papá, llámese hermanos, llámese abuelos. Y te hablo específicamente de este tema, ¿por qué? Tengo una de mis abuelas, que no, sé que no es en mala onda, pero su método de crianza fue así. Entonces cuando uno llega y lo ve a uno, ella piensa que si uno no está templadito, dice ella gordito, entonces no está comiendo bien. Nosotras somos de contextura flaca, mi hermana y yo somos flacas, no somos flacas huesuditas, sino más flacas, curviflacas más o menos. No hacemos ejercicio, pero pues nos alimentamos bien y digamos que eso ayuda, entonces uno no pasa de donde está. Yo me podría comer una lechera completa y no voy a subir de peso porque esta soy yo. Y ahí me quedé y así crecí toda la vida. Entonces yo llego y mi abuela me dice que es que vea cómo está de flaca. Está prácticamente aguantando hambre y mire cómo se ve.
sabiendo que no me estoy alimentando bien, entonces ¿por qué no está gordita como debería ser? Y eso, imagínate, me lo decía seguramente cuando estaba chiquita y mira lo grande que estoy, todavía pienso en ese tipo de cosas. Yo no me siento traumada ni nada de eso, pero mira cómo yo todavía me acuerdo de esas cosas. Posiblemente a mi hermana y a las sobrinas y a todo el que llegue a la casa se lo dice. No me lo tengo que tomar personal. Pero nuestro entorno también nos está educando para que nosotros pensemos que estamos mal alimentados, que estamos comiendo mal, que o tenemos que hacer dietas o tenemos que comer diferente o que todo lo que estamos haciendo con nuestra alimentación está mal y crecemos pensando eso. Sí, Mile, lo voy a poner aquí en un post, un momentico, es tu pregunta, porque Sofi tenía algo que decir con respecto a lo anterior. Dale, Sofi. Mi Martín, muchísimas gracias. Sí, va más o menos ligado a lo que está hablando Mile y tiene que ver con esa, digamos, forma de expresarle a los otros o de aceptar que en algún momento tuvimos algún trastorno alimenticio. Psicológicamente eso está bien, o sea, aceptarlo públicamente, decir, vean, yo tuve un trastorno alimenticio, estuve obsesionada en tal momento de mi vida con estos alimentos o con esta dieta en específico. Psicológicamente eso termina siendo también algo positivo para la persona y para su entorno, mi Martín, o por el contrario, los trastornos de alimentación tienen que seguir siendo algo un poco más tabú. ¿Tú qué dices como psicólogo? Bueno, siempre la aceptación como tal, la aceptación de nuestra realidad y lo que vivimos, siempre es ir un paso más adelante en nuestra curación a nivel mental y emocional. Cuando uno acepta la realidad, adquiere un poquito más de conciencia y empieza a dejar de luchar y a sufrir por lo que está viviendo. Cuando uno ya acepta que tiene un trastorno alimentario, y algunas personas lo reconocen públicamente y ayudan a los demás, algunas lo reconocen dentro de su círculo de familia y hacen que todos estén girando alrededor de esa solución. Aceptar es el primer paso para podernos comprometer en la acción y poder hacer el cambio. Ahora, con respecto a lo que dice Mile y con respecto a desde niño, cómo nos quedan a veces marcadas ciertas palabras, ciertos comportamientos de nuestros abuelos. Y venimos de unos abuelos, depende de las casas donde esté cada uno, donde nos quieren ver más gorditos, pero a algunos abuelos también nos quieren, algunas abuelas, por ejemplo, deseaban que sus hijas fueran perfectas, que fueran las reinas, que antes buscaban mucho eso, que fueran las modelos y que estuvieran en la televisión. Entonces, estás pasada, estás esto, y mira ese rollito que tienes sobre la cadera. Entonces se convierten en aquellos factores de riesgo familiares porque nos están todo el tiempo atacando. Es como un bullying, entre comillas, dentro de la casa. A veces, pues, yo no sé si les ha pasado, que hay gente que lo saluda a uno, pero describiéndole algo de su imagen corporal. No se encuentra con alguien y dice, oye, pero te cambiaste el pelo. Pero a ver, no me podías decir, hola, ¿cómo estás de linda? Simplemente, oye, pero te veo más gordita. Ay, pero estás mejor. Ah, pero es que antes te veía acabada. Entonces, ese tipo de palabras, a veces de la misma familia, lo único que hacen es generarle a uno un tormento, ¿no? Un sufrimiento, es un factor de riesgo y a veces lo prohibido es deseado. Ah, ¿me quieres ver gordita? Pues me voy a adelgazar. A veces, ¿me quieres ver flaquita? Pues me voy a engordar. Y empieza esa rebeldía y esa lucha. Tenemos que acostumbrarnos y está prohibido saludar a las personas describiéndole su imagen corporal. Eso no se hace. Oye, pero te veo muy bien, pero te cambiaste el pelo, pero ¿cómo estás de gordita? Te me has envejecido. Oye, ¿te pasa algo? Cuando uno lo saludan y la gente le dice de una, oye, ¿te pasó algo? ¿Dormiste bien? Y uno ya, ¿pero qué? Pero por favor. Entonces, de una vez lo atacan a uno, la autoestima se va menos y en ese momento nos sentimos pequeñitos. Y aunque tengamos ese recuerdo de la abuela que nos decía huesito carnudo o lo que sea, esa abuela también tenemos que entender que no aprendió del tema. Y ahí viene la enseñanza. ¿Qué debe pasar hoy? Que debemos aprender del tema. Debemos saber de qué se trata. Alguien puede decir, pero es que tú eres un exagerado obsesivo porque te levantas, comes solo esto, luego vas al ejercicio, luego vas a tal cosa. Una cosa es haber creado un hábito y otra cosa es obsesionarse con los hábitos. Entonces, comer y decir, ay, no he debido comerme, es que comí más de la cuenta. Ese tipo de frases ya de una vez le dicen a uno, está sufriendo por lo que acaba de pasar. Pero en cambio, si tú generas un hábito, los niños saben que todos los días deben hacer ejercicio, que la alimentación debe tener equilibrio, no obsesión.
que fuera de eso no deben exagerar más de la cuenta, digamos, en que si es tal hora, a esa hora es mejor no comer porque todo cae pesado, porque uno duerme mal, porque todo, bueno, cosas así. Pero también no nos podemos ir al extremo de ahora volvernos tolerantes al máximo y alabar y homenajear a la persona que quiere vivir de una forma no saludable. Entonces viene el tema de las tallas grandes. Puede ser que se acepte y somos de diferentes tallas y nos vemos bonitos de diferentes tallas, pero cuando yo rayo en la enfermedad, cuando paso los límites y me convierto en obeso, no puedo alabar la talla grande porque estoy felicitándome por enfermarme y por generar un factor de riesgo adicional en mi vida. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que lo alumbre, pero todo con conocimiento. Aprendamos. Si vemos que hay problemas de obsesión y de sufrimiento con la comida, hay que buscar un profesional y hay muchos manejos para esto antes de que sea tarde, porque la gente con anorexia se muere, la gente con bulimia se muere y no se muere cuando están viejitos, se mueren prematuramente, se enferman prematuramente y generan un caos familiar que es muy doloroso. Entonces, a tiempo, con nuestros seres queridos, con buena educación, con buenos profesionales y sin obsesión. Hay que vivir la vida en equilibrio, pero sin obsesión. Bueno, y este ha sido el tema del día. Espero que haya sido muy instructivo para todos, que hayan aprendido un poquito a diferenciar estos trastornos de la alimentación y no se pierdan esta sección de Gente de Mente, porque el miércoles vamos a hablar de algo y de una vez les boto ahí la bomba. Vamos a hablar de deudas emocionales. ¿A ustedes no les ha pasado que sienten que nunca acaban de pagar una deuda de alguien que los quiso, de un agradecimiento, de alguien que les hizo un favor? O sea, nunca se nos acaban las deudas emocionales. Bueno, los espero el miércoles y esto ha sido por hoy, Gente de Mente.